priorizamos el diálogo y la palabra. Filosofía para todos. Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio. Entender de manera completa las teorías científicas como tal, ¿no? Es decir, rasguñamos la superficie y vemos los procesos pues desde lejos, ¿no? Como observadores, pero de todos modos la filosofía tiene un papel importante, un papel sumamente importante, y creo que sin la filosofía pues la ciencia de repente estaría perdida en malas especulaciones. De por sí, en malas especulaciones. Habrá que pensar también en qué significados tienen estos datos también. Digo, para eso está, supongo, la filosofía, y tú no lo dirás, para también saber qué significados son esos datos que me arroja, esos datos duros que me arroja mi estudio científico X o lo que sea que esté haciendo a través del método científico. ¿Qué es lo que me está arrojando, no? Y cómo los interpreto. Pienso, por ejemplo, en las cuestiones de estadística, que son como, son numeritos, pero hay una interpretación de esos numeritos, ¿no? O a veces se hace a la inversa, ¿no? Como preguntando sabiendo la respuesta, ¿no? Por esto, habrá que pensar como en qué significan o qué quiero saber, ¿no? Muchas veces también tiene que ver con eso, ¿no? Como que no es un proceso, al contrario, ¿no? Y creo que en lo más coloquial que sabemos de ciencia es voy a descubrir algo, ¿no? Como el descubrimiento científico es algo que no estaba y pues no es tan así, ¿no? Para poderlo pensar tendríamos que un poco vislumbrar qué es lo que nos quieren decir esos datos o qué es lo que quiero preguntar, ¿no? Sí, claro. Y además, o sea, la cuestión de la interpretación de los datos es o sea, una cuestión a la cual estamos siempre inmersos, que es súper problemática y que los datos los podemos interpretar tanto de una manera como de otra, ¿no? Es decir, y hablamos al principio del programa las implicaciones morales que podría tener de repente ciertas cuestiones. En las discusiones acerca, por ejemplo, de la legalización del aborto, hay una cantidad enorme de datos acerca de, bueno, el desarrollo del sistema nervioso del bebé se desarrolla a partir de ciertos meses. Es decir, se pueden utilizar los datos tanto para una finalidad como para otra, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahí es cuando empieza el peligro, ¿no? O sea, ¿para dónde van dirigidos estos datos? ¿Y con qué intención se buscan esos datos? Sí. Ahora también, o sea, si se va a realizar una investigación, no necesariamente para descubrir, sino también puede ser una investigación, no sé, lo voy a decir así y es como muy dramático, pero para dominar, por ejemplo, ¿no? O sea, es una investigación para generar no solamente conocimiento, sino para saber qué hacer con esa sociedad específica, pues no necesariamente es descubrir. Entonces, no sé, creo que en el momento de la interpretación, pues sí vienen los problemas, ¿no? O sea, ¿y de aquí para dónde? Sí, bien, creo que sí, o sea, pensar que, por ejemplo, el desarrollo científico tiene una agenda en específico, creo que sí es de repente muy problemático, porque de por sí es problemático pensar que el desarrollo es racional, y luego también problemático decir que es irracional completamente, y luego pensar que todo el desarrollo de la ciencia actual está dirigida por un grupo de personas que... Illuminati. Sí, exacto, entonces es problemático eso, pero claro que hay intereses, en concreto intereses quizá económicos, por ejemplo. O sea, no es esta cuestión de repente romántica, la cual la ciencia por la ciencia, o la filosofía por la filosofía, por ejemplo, sino... Pues claro que hay intereses, claro que tanto personales como económicos, como colectivos. Digo, también hay diferencias, por ejemplo, la ciencia que se hacía en la Unión Soviética, la ciencia que se hacía en Occidente. Finalidades, a final de cuentas, es decir, ciertas importancias que se les daban a ciertas características y a ciertos objetos de estudio, ¿no? Y lo que mencionaba anteriormente acerca de, bueno, imaginémonos un mundo en el cual la cultura hubiera sido completamente distinta, ¿qué sería de la investigación científica, de la construcción científica? Quizá hubiera sido otra cosa, quizá mucho más abarcativa, quizá los métodos hubieran sido mucho más plurales, aunque no siempre fueran los correctos, pero vaya, es algo, solamente podemos plantearlo en términos pues de ejercicios mentales, ¿no? Porque pues, lo que tenemos es esto y hay que trabajar con lo que se tiene. Pero
solamente para ya marcar todo este cuadro acerca de la descripción de la relación entre filosofía y ciencia, pues me parece esta separación que se hace desde la ciencia, desde la filosofía natural, de las ciencias físicas, no se tiene por qué dejar de lado completamente. Es decir, la filosofía y otras áreas del pensamiento humano, pues tienen mucho que decir y mucho que hablar. Por ejemplo, un sociólogo quizá nos pueda decir el por qué un grupo de científicos obtuvo un resultado de cierta manera, y no necesariamente tiene que ser a partir de una ciencia dura interpretar por qué ese grupo de científicos obtuvo un resultado en concreto. Quizá ese grupo de científicos andaba muy de buenas ese día porque era quincena y lograron localizar un dato específico. ¿Quién no va a estar feliz? Exacto. Entonces, pero esta interpretación no la puede dar otra persona que no está dentro pues de esta dinámica, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Me parece con el problema que empezamos este programa, con esto de los estudiantes, de por qué es necesario que todos estén en la universidad. Fíjate que es muy curioso lo que mencionas, porque resulta que he tenido la oportunidad de conocer personas que no han estudiado nada y tienen un conocimiento enorme, mucho mayor que una persona que estudia en la universidad. Claro, porque sus métodos de aprendizaje quizás son distintos y no necesariamente les interesaba estar en un aula de estudios, ¿no? Es decir, esto de estar encerrado a horas en un aula de estudio pues es relativamente nuevo, pero como lo mencionaba en un principio, quizá fuera mucho mayor esto es una hipótesis completamente aventurada, ¿no? Claro. Pero ¿por qué pensar que toda la gente quiere estudiar siquiera, ¿no? ¿Por qué pensar que toda la gente sería buena estudiando? Pues que quizás, eso es todavía más problemático. y es que Exacto. sabes que eso es lo que no se pregunta en la universidad, ni las personas. Lo que ellas requieren es un trabajo porque estudiar para poder trabajar. Exacto. O sea, no es estudiar para ser. Oh, decepción. La experiencia que he tenido en las cuestiones académicas siendo profesor, pues es que la verdad es que hay gente que no está ahí porque quiere, ¿no? Y daría lo mismo, quizás haría otra cosa, una actividad mucho mejor fuera de la academia, y no se tiene por qué satanizar ni culpar a estas personas. Digo, esta cuestión de la educación tiene que ser para todos y forzosamente es para todos, porque todos pueden ser buenos en ello. Híjole, de repente se me hace complicado. Sí, y además ahora que se habla de como los diferentes tipos de conocimiento que podemos tener, ¿no? A lo mejor muchas personas no se sienten identificadas con aplastarte 2 horas a escuchar algo, pero sí pueden aplastarse en su casa leyendo ese algo y su entendimiento será de mejor manera, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O estos conocimientos que decíamos de como muy entre comillas válidos e inválidos, a lo mejor para su estar en el mundo, para su ser en el mundo, es más genial aprender de otras cosas, como nos decía Arián, con las personas que parece ser que nunca han pisado una educación formal, entre comillas, e institucional, muy entre comillas, pero para su entendimiento del mundo, pues saben, ¿no? Se me figuraba como cuando algunas personas, esto es muy anecdótico, así de los estudios de la ciencia y de la historia, que cuando iban a comunidades rurales, a comunidades indígenas, a estudiarlas de alguna manera, los sociólogos, antropólogos y antropólogas, les llevaban a cambio un refresco muy famoso, ¿no? Ya saben cuál, en lata, porque pues allí no había tiendita, y unas papas fritas, ya saben cuáles, y decían que se las llevaban a cambio, ¿no? Para que pues cotorreáramos y pues vieran que yo también te traigo y medicamento, ¿no? Y entonces la gente como, ¿what? No necesito este refresco, no necesito estas papitas fritas ni tus medicamentos, porque yo tengo todas estas cosas acá. Exacto. ¿No? Entonces es como entregarles esos refresquitos a la gente que pues realmente no los necesitaba ni tenía contexto, ¿no? Y bien podían estudiar junto con ellos, bien podían tener esta participación, pero al final del día no cobraba sentido, ¿no? Bien. Creo que la educación formal y la educación científica
que estábamos, el conocimiento científico, pues también tiene que ver esto, Sí. ¿no? No sé si soy muy social y pienso siempre en eso. Que no estamos diciendo que no es importante. Sí, Sí es importante. Pero sí tiene que ver con Sí. esas situaciones que nos compartía Álvaro de, bueno, tal vez estabas más buena onda ese día y por eso encontraste otras cosas que no podías Claro. encontrar hoy, ¿no? Sí, o sea, Entonces, no sé. Tanto en los descubrimientos científicos como en lo académico, creo que tiene mucho que ver con, es multifactorial esta cuestión. Pero, y lo último que diré, es tomar más importancia tanto en la construcción de hipótesis, tanto en la construcción de hipótesis como en el intento de elaboración de teorías, la cuestión empírica. Hay tantísimos datos que podemos interpretar, que podemos obtener, tanto en cuestiones, por ejemplo, de género, que, híjole, sobran datos, quizás dices que en México no hay ahorita, ¿verdad? No, sobre Sí. eso en específico, no, Sí. pero sobre género sí. Y un de más montón. cosas, de más temas, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta fundamental, y el error del filósofo, por último, es pensar que la ciencia es el enemigo, ¿no? Pensar que la ciencia es el enemigo. Creo que eso es garrafal. Claro, pues por eso empezamos este programa diciendo que el arte, la ciencia y la filosofía pues están ahí Completamente. unidos. Más bien nosotros los humanos queremos decir, no Pues se pero que lleva, también da ¿no? certeza, o sea, también los seres Claro. humanos necesitamos certeza. Y eso de que salga alguien con una bata y con unos lentes, pues te da certeza, ¿no? De algo también. Te convence. Sí, los seres humanos también somos mucho de estar buscando certezas y digo, pues está chido, pero pues no hay que casarnos con ninguna teoría que luego Claro. nos vaya a perjudicar como seres humanos Y- o beneficiar. Y pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradezco mucho a quienes nos estuvieron escuchando a través de jaliscoradio.com y también allá por Filosofía para Todos. Se nos acabó la batería del celular. Pues Pero bueno, ya no. quedaban 5 minutos, no pasa nada. No Muchísimas gracias, Álvaro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y bueno, Paulina, como siempre, un placer estar contigo. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Vamos a estar precisamente con unos jóvenes y jóvenes que nos digan qué están haciendo en radio y qué están haciendo en la ciencia. También está incluida por ahí en la Porque música. son mis datos. Sí, son míos. Hasta luego. El compromiso con la palabra continúa en la próxima edición de Filosofía para Todos. Te esperamos.